Bueno. Como ya vieron en el título del video, porque obviamente el título del video es Elbas, ciudad fronteriza, es la misma ruta en la cual vas para Évora. Bueno, 80 kilómetros más llegás a Elbas. Queda a 8 kilómetros de diferencia con Badajoz, una ciudad muy conocida de España que tiene 150.000 habitantes más o menos. Y de Elbas estamos hablando de una cantidad de 20.000 habitantes. La ciudad fue fundada por los romanos con el nombre de Alpesa. En el año 714, los árabes la conquistaron y le dieron el nombre de Al-Bash. En el año 1226, los portugueses la reconquistaron definitivamente. Elbas se encuentra sobre una colina a solo 8 kilómetros del río Guadiana, que constituye de facto la frontera entre Portugal y España. Cuenta con 7 bastiones y las fortalezas de Santa Lucía y Nuestra Señora de Gracia. Si no me equivoco, es la cuarta ciudad más grande de todo el Alentejo. Le vamos a dejar acá qué vendría a ser el Alentejo, la región. Y es el distrito de Portalegre, que también lo vamos a dejar mostrado. Vamos a dejar por acá, no dejar mostrado, no se dice así, ¿no? No hay mucho tiempo para hablar, tenemos poco tiempo. Tenés de todo para hacer en Elbas. Tenemos toda una vida. Una vez que entras en la ciudad, está el acueducto, que tiene alrededor de 600, 700 años. Espectacular. El acueducto de Amoreira fue construido entre los años 1498 y 1622 y su función fue abastecer de agua a la ciudad. Con 8.5 kilómetros de longitud, 843 arcadas de arcos superpuestos apoyados en pilares cuadrangulares, reforzados por contrafuertes semicirculares que se elevan hasta 31 metros de altura, es considerado el mayor acueducto de la península ibérica. Diseñado por Francisco de Arruda, un arquitecto y escultor portugués, quien es especialmente conocido por la proyección de la famosa Torre de Belén de Lisboa o el acueducto de plata del agua de Évora, entre otras. Aceitunas. Ah, no, no son aceitunas. Todas estas son olivos. No tienen aceitunas ahora, pero lo son. Hojita característica. Los altos costos de construcción retrasaron el avance de la obra y hasta se pensó en demolerlo. La solución fue aumentar los impuestos para financiar su construcción. Está clasificado como Monumento Nacional desde 1910. Bueno, Elbas es una ciudad amurallada, es patrimonio mundial. Desde 2012 está, ¿cómo se dice? Por la UNESCO. Reconocida por UNESCO. Reconocida por UNESCO. ¡Que me lo póngale cero! El castillo está ubicado obviamente en la parte más arriba, más alta de la ciudad. Tenés unas vistas increíbles, solo que el castillo es un poco chico y no está como muy bien mantenido. El castillo se asienta sobre una estructura musulmana, de la que aún se conservan 2 fajas de murallas. El valor para el ingreso es el normal, 1,5 € y los jóvenes de 15 a 25 años y los reformados 75 centavos de euro. Los portadores del cartado joven 60 centavos de euro y las crianzas hasta los 14 años es gratuito.
Está abierto todos los días. Los domingos y feriados es para todos gratuito hasta las 14 horas. El horario de apertura es desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. La cafetería del castillo está temporalmente cerrada. Vamos para el clima. Nos quedamos bastante de frío, la verdad. Hay un promedio que se hace anual, que temperatura más baja puede llegar a -7, si no me equivoco. Y temperaturas más altas en verano, más que nada a partir de marzo, abril hasta octubre más o menos, en promedio agarra una temperatura alrededor de 45 grados. Pero bueno, es todo ese clima que hay en esa zona, porque en Badajoz pasa lo mismo. Fuimos para una ciudad llamada Olivenza, más chica pero también increíble, pero nos mencionaban lo mismo. Vamos a dejar videitos de Olivenza. Vamos a hablar de precios. Yo creo que lo que es para desayunar, almorzar o cenar, desayunamos, creo que gastamos 12 euros o 10 euros para 3 personas. Barato, la verdad. Tema alquileres. Estuvimos entrando a inmobiliarias, pedimos contactos por fuera de inmobiliarias y demás. Se pueden encontrar habitaciones por 150 euros, 200 euros, hasta 300 euros. Digo hasta porque después de eso ya te podés ir a vivir a un lugar solo, un T1 o un T2 si no me equivoco, o por ahí un T0, un ambiente. A partir de 250, 300 ya podés encontrar un T1 para poder vivir solo, con contrato, todo legal, obviamente. Tema laboral, por ahí si no es una empresa que se venga de afuera, no vas a tener unos sueldos competitivos. La verdad no sé cuál sería un sueldo normal dentro de Elbas, pero imagino que tiene que ser el mínimo, pero se puede vivir muy bien. En la plaza 25 de abril, y protegida por jacarandáes y vecinos de la zona, se encuentra la fuente Da Misericordia, fuente de la cual brotaron las primeras aguas del acueducto. Construida en el año 1622, cuenta con canillas con forma de delfines y una estatua del rey Sancho II. La Plaza de la República de Elbas es el centro más importante de la ciudad. Está lleno de bares y restaurantes donde se puede probar la típica comida lentellana a base de carne de cerdo y pan. A su alrededor se encuentra la Oficina de Turismo de Elbas y otros edificios públicos importantes como por ejemplo la Cámara Municipal. No me gusta hacer esto, pero somos pobres y no tenemos micrófono. Algo muy importante de Elbas es que es una ciudad universitaria. La Facultad de Agronomía es reconocida a nivel nacional, es muy importante y eso hace que reciba alrededor de 800 estudiantes por año. ¿Qué pasa con eso? Los alquileres suben y bajan dependiendo de la fecha en que los estudiantes entran y salen. Es un buen dato si te tenés que ir a vivir a Elba. Otra cosa importante es que es una eurociudad por la cercanía que tiene con Badajoz. ¿Esto qué significa? Que tienen muchos tratados y acuerdos comerciales para desenvolver la región. ¿Qué pasa? Están tan cerquita que la mayoría de los portugueses que viven en Elbas hablan español. Entonces, para los que recién están viniendo a vivir a Portugal o que no tienen muy buen idioma, es buenísimo porque te entienden, te puedes expresar y nada, está bueno. No sé qué más decir. Voy con una galletita. Rumba. Compramos en Badajoz. Creo que ya dijimos un montón. Cualquier cosa, ponen en los comentarios. Como si tuviéramos muchos suscriptores. Comenten. Ese fue eso, básicamente, el tema del video. Hablar un poquito de Elba. Vamos a estar haciendo videos también de Serra Estrela, tenemos de Cubiliá, tenemos de Sertá, tenemos de Tomar, no sé si Fátima. Así que nada, pronto. ¿Más alguna cosa? Vamos a dejar acá abajo videos de la región del Alentejo, de Évora, de Olivenza, que es una ciudad española que está a 20 minutos de Évora, y obviamente de Elbas. ¿Okay? Évora. Vamos a dejar obviamente de Badajoz. Nada más. Gracias a la gente de Adidas Sí, Adidas por patrocinarnos y Adidas Rumba. Y Rumba patrocina acá. Gracias a ustedes vivimos. Chao, Mateus.